el tema del Imperio Bizantino y la caída de Constantinopla da para un montón de programas, que ya los iré contando según me venga en gana a mí. Pero Sí, Claro sí, que porque sí. hay que recordar que estamos dentro del ciclo de la Primera Guerra Mundial, pero tú vas sí, intercalando curiosidades, así que adelante. no quiero saturarme y luego a largo plazo la gente va a escuchar esto en el futuro, así que lo escucharán en el orden que quieran. Podrá escuchar todos los de la Guerra Mundial o todos los de los temas que elijan. Pues bueno, Pero sobre sí. todo quería contar una curiosidad, pero para ello tengo que dedicar la sección a poner un poco de contexto sobre la caída de Constantinopla. Y vamos, la curiosidad es sobre todo sobre el cañón de los Dardanelos, que en realidad no es un cañón, es una bombarda, que data Claro, menos de mal que lo has esta dicho. época. A ver, las bombardas son los antecesores de los cañones. Esta es en parte por lo que es importante este asedio. Pues bueno, el 6 de abril Cuando de dices los 1453... antecesores, ¿te refieres a que cuando la bombarda crece ya se convierte en cañón? Hombre, pues en el caso de esta concretamente casi es así, pero no, vamos, es el ancestro. La diferencia principal es que el cañón está fundido en una pieza de bronce o de hierro, y la bombarda estaba construida como si fuese un barril, o sea, con duelas sujetadas por aros. Las duelas serían las tablas de un barril de vino, por ejemplo, ¿sabes? Las bombardas son la versión súper primitiva, solían lanzar proyectiles de piedra y luego evolucionaron y se separaron en dos familias, que eran los cañones, que son los que todos conocemos, y los morteros, que son estos que son más cortitos y más gordos, con una ánima muy corta y que lanzan... Bueno, venga, Sí, sí. Lo explico muy rápido. El cañón es más largo, tiene una ánima más larga y lanza el proyectil más o menos recto, y el mortero tiene una ánima muy corta y lanza el proyectil en ángulo para llegar a distancias a las que no llegaría un cañón. Ah. Pero bueno, a lo que iba es... el asedio comenzó el 6 de abril, terminó el martes 29 de mayo, que por cierto, desde ese día se considera el martes día de mala suerte, y duró 53 días. Y este cañón del que voy a hablar ligeramente fue fundamental en el asedio. ¿Pero martes día de mala suerte en Turquía o en todas partes? Claro. Hombre, para Turquía sería de buena suerte en todo caso, porque todavía no existía Turquía como tal, pero vamos, eso hizo que el Imperio Otomano se volviese el principal imperio de la zona, y de hecho cambiaron el nombre a Constantinopla, la llamaron Estambul y es su capital. O sea, bueno, lo fue hasta que cayó el Imperio Otomano a principios del siglo XX. Anteriormente a Constantinopla era Bizantium, ¿no? Ha pasado por Bizantium, Constantinopla y Estambul, ¿o me equivoco? Exacto, no, es exactamente así. Y la llamaron Constantinopla por uno de los emperadores, Constantino, Sí, porque Constantino. después casi todos se querían. Después todos se llamaron Constantino. De hecho, el que estaba cuando cayó Constantinopla también se llamaba Constantino. Undécimo, creo. Joder. Y sí, venía a ser como como César prácticamente. Había que llamarse Constantino para optar al cargo. Pero bueno, nada, la ciudad cayó después de 53 días. Hay que aclarar que no se llamaban a sí mismos Imperio Bizantino, eso no era absurdo, era como llamar al Imperio Español Imperio Madrileño, aunque en aquella época no fuese la capital. Y lo que pasa es que se lo llama así a posteriori para separarlo del Imperio Romano tradicional, que es el que todos conocemos, pero el Imperio Bizantino no era otra cosa que lo que quedaba del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano, cuando hablamos de que cayó cerca del año 300, en realidad cayó en Europa, pero en Oriente siguió existiendo y prosperando hasta que cayó el Imperio Bizantino en 1453. Así que esta gente eran básicamente la nación más avanzada culturalmente que existía. Tenían 1500 años de herencia romana, más lo de los griegos anteriores, porque, por cierto, estos eran Imperio Romano, pero en cuanto a población eran principalmente griegos. Y, de hecho, hablaban griego en el Imperio Bizantino. ¿Dónde? Y, de hecho, eso fue parte de su decadencia. O sea, empezaron con nacionalismos, empezaron con mucha corrupción política, perdieron ¿Puedo decir que justo las dos últimas frases que has dicho me recuerdan a otro imperio en decadencia? Claro, La corrupción y los nacionalismos. Lo he dicho a propósito, sin ninguna duda. Vale. Y claro, ahí perdieron su identidad
empezaron a hacerse pequeñitos ellos solos. O sea, tenían la misma riqueza, tenían un imperio inmenso y por pequeñeces empezaron a descuidarlo, fueron perdiendo territorio durante siglos hasta que los otomanos vieron que los tenían a punto de nieve y asaltaron la ciudad. Y nada, 53 días duró. Esto marcó el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento por diversas razones. A ver, antes de explicarlas, digo, cuando empezó el asedio, el imperio pidió ayuda a los europeos, recibieron poca ayuda, sobre todo de sus colonias, pero es que en Europa tenían mala fama porque ellos tenían lo que luego desembocaría en la Iglesia Ortodoxa, mientras que en Europa estaban los católicos. Entonces, en Europa se cultivaba la idea de que en el Imperio Bizantino eran decadentes, hacían orgías y en realidad lo que eran más libres. O sea, aquí eran dos mundos totalmente diferentes. Aquí estábamos en plena Edad Media con el barro y las heces por la ventana y ahí estaban en el mundo civilizado. O sea, 1500 años de Imperio Romano con sus alcantarillas, sus termas, su medicina avanzada y su arquitectura superior. O sea, que echar a los romanos no era buena idea para una ciudad. Sí, bueno. Pero el politiqueo es el politiqueo siempre, en cualquier época. Y nada, la cosa es, asaltaron la ciudad, no recibieron mucha ayuda. De hecho, los bizantinos tenían, según las mejores estimaciones, 10.000 hombres, probablemente menos, y solamente 26 barcos protegiendo el puerto, frente a los cerca de 80.000, según las mejores estimaciones, de hombres de los otomanos, que además triplicaban su número de naves de guerra y llevaban cañones y bombardas, como la que digo de los Dardanelos. Este cañón lanzaba lanzaba proyectiles de 850 kilos de granito. Era muy primitivo, pero era tan importante, tan grande, que unos años después de la caída de Constantinopla... ¿Cuál era el calibre de las bombardas entonces? Porque para lanzar mucho proyectiles de... No, es que este era inmenso. Este fue, o sea, por eso estoy hablando de él, porque fue muy destacable. O sea, la mayoría eran muchísimo más pequeños, pero este cañón fue tan importante que se llegó a usar por última vez en 1807. Joder. O sea, en 1807 todavía era un arma efectiva en una guerra, habiendo sido construido en 1450 y pico. En realidad, el cañón está ahora mismo expuesto en un museo de Estados Unidos, si no recuerdo mal. No me acuerdo, eso no lo... Espera, ¿quieres decir que el mismo, o sea, no modelos del cañón, sino el mismo cañón fue usado durante 400 años? Sí, ese cañón que ayudó en la toma de Constantinopla. Bueno, insisto que no era un cañón, era una bombarda. Otra de las cualidades es que son peores que un cañón, son más primitivas. Están hechas como digo, de tablas de metal, todo forjado, así que tú no ves las tablas, parece una sola pieza, pero no está fundido en una pieza como un cañón más moderno. Y además eran desmontables. Se tenían que amarrar con cuerda o con algún sistema para que no se partan en dos y salga la explosión por el medio. O sea, era mucho más primitivo. Pero este era tan enorme y tan efectivo que habiéndose usado en la guerra de Constantinopla, siguió siendo cuidado y mantenido y se usó por última vez en 1807, en la operación de los Dardanelos, que fue cuando los rusos atacaron Turquía y los turcos usaron ese cañón para defenderse. Ya estaba en las últimas de lo antiguo que era, pero es el mismo cañón, no el mismo modelo, el mismo cañón. Madre mía. Pero entonces, otra vez, perdona que te insista, Alo, pero o sea, para lanzar un proyectil de 850 kilos, ¿qué diámetro, qué boca tenía eso? No sé cómo se llama en armamento eso, o sea, pero ¿cómo era el diámetro de ese cañón? ¿Cuáles son las dimensiones? De diámetro, creo que eran 1000 milímetros. Sí, espera que lo busco. Sí, 1054 milímetros de diámetro. Un metro. O sea que un metro... La piedra de granito, la piedra de granito, un metro. O sea, una boca de... Madre mía, qué salvajada. Sí. Claro, o sea, tú imagínate esto en parte por eso, como digo, o sea, por muchas razones la caída de Constantinopla marcó el final de la Edad Media. Y una parte menor es esta. Estos cañones, la introducción de armas de fuego, hicieron obsoletos los castillos. Ya no tenía sentido construir una muralla inexpugnable porque no existían murallas inexpugnables. Tú lánzale una roca de 800 kilos con este cañón y ya verás dónde acaba la muralla.
O sea, claro, porque imagínate, y además era con toda la velocidad que adquiría esa piedra, o sea, que tenía que llegar a una velocidad con una masa tremenda. Eso, claro, vamos, no había que se Sí, le sí, resistiera. efectivamente. Y encima usaban varias. Hasta entonces se consideraban casi una curiosidad las armas de fuego que había. A partir de aquí fue cuando empezaron a usarse cada vez más. Por lo tanto, las Hostia, qué fortalezas se curioso. usaban cada vez menos. Antes de esto, es que Constantinopla, por eso estaba tan decaído su ejército, porque la ciudad en sí se consideraba inexpugnable. Tenía unas murallas tan altas, tan protegidas y tan poderosas que con la tecnología de entonces, hasta que salieron estos cañones, simplemente no había manera de tomarlas. Mientras tuvieses hombres suficientes para defender las murallas, la ciudad era inexpugnable. Sí, por eso solo A partir tenían de 10.000 aquí, hombres, como has dicho. claro, a Y partir tan de pocos aquí barcos también. dejaron de existir. De todas formas, Alon, las murallas sí que siguieron existiendo, hasta bastante Hombre, sí, recientemente. claro, es que no hace falta derruir toda la muralla de la ciudad. Con abrir una brecha ya entras. Aparte que incluso con los que van con parábola, o sea, los que hacen un ángulo, puedes bombardear la ciudad sin tocar las murallas y que vayan cayendo las rocas de 1000 kilos encima de tu casa, ya verás tú. Claro. Y la cuestión es que este cañón, de forma indirecta, es el responsable directo del Renacimiento en Europa. Como digo, en parte es por... Ese cañón por hacer trajo la obsoleta- cultura, ¿no? El Sí, renacer de la cultura. casi Ese cañón fue el renacer no sé. de la cultura. Qué hipérbole tan Claro, bonita, no ¿eh? O sabes sea, no sabes cómo de literalmente, porque no es simplemente lo de hacer obsoletos los castillos y demás, eso es desde un punto de vista militar, pero desde el punto de vista cultural, insisto, aquí estábamos en pleno medievo, cae Constantinopla y ¿dónde van todos los arquitectos, todos los médicos, todos los sabios, que se llevan además los pergaminos antes de que saqueen la ciudad? Pues fueron a diferentes países de Europa. Por lo tanto, todos esos países avanzaron siglos en cuestión de años. fíjate. Adquirieron todo el conocimiento acumulado del Imperio Romano durante todos El estos años. Que know-how, además, ¿cómo se llamaría ahora, no? O sea, se lo know-how. llevaron. Qué bueno, ¿eh? sí. Además es que no habían parado de avanzar. O sea, el Imperio Bizantino no estaba como el Imperio Romano. Había avanzado más todavía. Había mejorado todas sus técnicas de todo. Lo que pasa es que aquí, como hasta la historia es un poco nacionalista, pues nos centramos siempre en la historia europea. Y tú piensas en la Edad Media, ¿qué era lo más avanzado? Pues Europa, de todas formas. Pues no, en absoluto. Estaban más avanzados tanto los otomanos como los bizantinos, tremendamente más avanzados. Nosotros éramos el tercer mundo, básicamente. Y claro, al llegar ellos, le damos el subidón. Qué bueno, oye. Y Qué bueno. Bueno, como el tema me da para muchas más secciones, voy a dejar lo que me queda y así ganamos un poco de tiempo. Y Pues con me ha esto ya- encantado. no, estupendo, joder, no, pero súper Me ha interesante encantado. ese salto tecnológico, cultural, porque nos trajimos a los conocedores, a los pergaminos y al conocimiento, los discos duros. Se Bueno, trajeron los pero discos que la duros. cultura empezó con una bombarda, o Ya sea, ves. tremendo. O sea que. Muy bien, Alo, Como que el pues... Renacimiento, se lo agradecemos a una bombarda. Muy bueno. Nada, muy ahora, joder, ahora la Sí. semana que viene nos dirás que vuelves a la Primera Guerra Mundial y nos dejas con el gusanillo de la caída de Constantinopla. Pues a mí me parece una estrategia buena también, No, ¿eh? no, Porque es te buena, deja es buena. aquí. Sí, sí, muy mil y una noches, ¿eh? Muy de... no, Eso es como cuando ves dos series al mismo tiempo, ¿sabes? Como. sí. Ya no sabes si. Entonces, bueno, entonces qué. Qué bueno. Es el cliffhanger para no perder público. Muy Exacto. bueno, Muy buena, muy buena.